diciendo. ¿Listo? Bienvenido, auditorio amable. Hoy tenemos un día especial. Está de regreso con nosotros nuestra conductora Leti Servín, que nos ha acompañado en diversas presentaciones. Bienvenida de nuevo. Compañera, te extrañan aquí, te extrañamos todos. Hoy tenemos un programa de opiniones fantástico. Y no es que sea muy soberbio yo en mis comentarios, lo que pasa es que vamos a tratar un tema de fantasía. Y para eso tenemos como invitado especial al señor Luis Ramírez. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bienvenido, Gracias. Luis. Luis es nada más ni nada menos que el director de Tierra Media. Tierra Media es un concepto creado como un campo para llevar a la realidad una historia fantástica. Si quieres, entonces me atrevería a decir que Luis es actor, director, empresario, conductor, emprendedor, creador y muchos etcéteras. Pero bienvenido y nos agrada mucho la idea de que estés aquí con nosotros. A mí en particular me ha impresionado tu negocio, tu empresa, como un recinto propio para actividades sanas, culturales, para los amantes de la literatura y la fantasía. Y quisiera que por favor nos expresaras cuál es tu idea, tu concepto, cómo se generó este plan. Claro que sí, muchísimas gracias. Te agradezco el espacio y pues bueno, Tierra Media nace a partir precisamente de una idea de contar una historia. En Tierra Media, bueno, al final somos un lugar de experiencias inmersivas inspiradas en El Señor de los Anillos. Y partiendo de este concepto de haber querido crear algo diferente, distinto después de la pandemia, pues bien, surge la idea de hacer alguna actividad física de arco hacha, pero no quería que fuera, pues, digamos, tan plana, tan nada más pues, la pura actividad. He tratado de poder involucrar este tema de fantasía justamente para que las personas que se lo permiten puedan realmente conectar con este niño interior y que entonces se permitan volar o dejar volar su creatividad. Y así es como surge la idea de hacer el match entre una historia que yo pues ya amaba desde el 2001, que tuve mi primer contacto a través de las películas y posteriormente con los libros. Y pues tratar de hacerle un homenaje digno al autor, al profesor Tolkien. Así empezó en agosto del 2023 el proyecto. Ahí nació, pues digamos, las primeras... el bosquejo. Exacto, así es, el plan de trabajo y buscar la ubicación adecuada. Claro. Digo, eso a grandes rasgos. Muy bien, excelente. Pues yo ante la oportunidad de visitar las instalaciones me percaté de que está muy bien ambientado, de acuerdo con la historia que se desarrolla allí, y con apartados que permiten desarrollar esas actividades. Y bueno, pues cosas tan extraordinarias como un lugar donde se practica la adivinación, otro lugar donde se pueden degustar bebidas especiales propias de esa época, como la cerveza artesanal, y sin que caiga esto en un bar. No, así es. Y en un restaurante también selecto con algunos platillos Sí. especiales. Entonces ha habido muchos detalles, pero me gustaría, si gustas, Luis, describirnos un poco Claro. en lo que constituye el conjunto de Tierra Media. Claro que sí. Para la parte de la construcción era muy importante que realmente lográramos hacer sentir al viajero, que es como le llamamos a la gente que nos visita, como parte de esta fantasía. Entonces se cuidaron mucho los detalles del realismo.
tuve que investigar un poquito más con respecto al tipo de construcción que podía hacer. En un inicio, pues como todos tal vez, pues buscamos arquitectos, nos hicieron proyectos, pero eran impagables en su momento. Hasta que descubrí una técnica que se llama bioconstrucción. Tierra Media está hecho con algo que se llama permacultura, que es un estilo de construcción y una filosofía de vida. Permacultura lo que nos trae de nuevo es a retornar a nuestros orígenes y a usar materiales que son eco-friendly, por así decirlo, ¿no? Okay. Entonces, Tierra Media se construyó con madera, con barro, con abono de caballo, y con paja y agua. Con eso está hecho todas las estructuras. Entonces, pues, tomando esto como base, bien, la entrada quería que fuera algo que desde ese momento que uno está ahí ya rompiéramos con lo cotidiano y lo tradicional. Por eso es que es un puente colgante. Un acceso con un puente colgante, que es la primera impresión. Sí. Claro. Fíjate, Luis, que ahorita es que está muy interesante el tema, la verdad, por la magia. Sí. Por la magia. Y lo que tú dijiste fue algo muy interesante. A ver, no quería que fuera una historia plana, no que sea un restaurante que tenga nada más las pinturas, por ejemplo. Exacto. Sino que más bien, lo utilizas de una manera muy, muy, ¿qué te diré? Mágica. Sí. Vamos a ponerle de esa manera, porque se inmiscuye uno, y tú lo acabas de decir, esta inmersión ahí en el tema de vivir. Tratar de igualar los sabores en ese entonces, la investigación que hiciste, lo que dijo el doctor, la cerveza artesanal, el recorrido, me imagino que cada espacio tiene una explicación. Sí, así es. Entonces, eso es muy interesante. ¿De cuánto diámetro estamos hablando de recorrido? Sí, el terreno son 1,500 metros cuadrados. Okay. Y se divide en varias áreas. Como comentaba, justo la entrada principal es el castillo de Gondor, okay, que representa al reino de los hombres. Se le llama la ciudad blanca, Minas Tirith. Entonces, bien, todo ahí es con un acabado de cal, que pues la misma naturaleza me ayudó a darle el envejecimiento natural, como si ya no fuera una ciudad recién construida, porque no haría sentido con la parte de la historia en donde se ubica el tiempo de la historia de Tolkien. Entonces, claro, dicho eso, pues esta es nuestra entrada, es el lobby y a la vez es la boutique. Una vez que se dé el acceso a Tierra Media, bien, tenemos dos comedores, el bosque élfico de Lothlórien y la fiesta de Bilbo, ambos ambientados dentro de lo que ocurre ahí. Para el bosque de Lothlórien, por ejemplo, todos los bancos son troncos de madera, o sea, bueno, de árbol, pues es tal cual un árbol rústico. Sí, cortado. Entonces, por ejemplo, ahí las bancas tipo camping, pues se hicieron a mano y bueno, muchas veces tal vez puede sonar un poco egocéntrico, pero bueno, es que son hechos. Esas bancas las tallé yo. Tuve que meterme en un taller de carpintería porque me topé con que no era tan fácil plasmar mi visión de cómo yo reinterpreto Tierra Media, claro, pues a gente que tal vez ni siquiera ha tenido contacto ni con las películas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues muchos carpinteros no me podían interpretar, ni yo sabía explicarme. Entonces, al final, pues casi, pues me atrevo a decir que tal vez la mitad de las cosas que están ahí las hemos hecho de manera rústica nosotros, empezando por mí, pero después involucrar a mis empleados en ciertas cosas. Entonces, pues así es como se le da un estilo que pareciera que es boscoso y que pertenece a ese mundo. Después tenemos las minas de Moria, donde se hace el lanzamiento de hacha. Ahí se recreó pues el interior de una mina natural, como si realmente entraran abajo de la tierra. Todo está hecho con tierra, entonces no, pues vaya, o sea, hasta el aroma, la textura y demás, eso es lo que nos evoca. Y después tenemos el área de tiro con arco, que es el bosque negro, y bien, dentro de la historia, este bosque fue
invadido por arañas gigantes, telarañas, etcétera. Entonces está lleno de arañas gigantes. Aquí se trata de hacer misiones, con el lanzamiento de hacha y el lanzamiento. Y demás, que le da un aspecto pues tenebroso. Y luego tenemos la sección de los baños y el edificio principal, que es la cocina, que ambos pertenecen digamos, al mundo de la comarca, que es donde vivimos los hobbits, como tal. Los hobbits. Entonces, estando ahí, los ¿Esa es la baños es una población casa principal de Tierra Media, los hobbits? Es que sí es magia, eso es magia, ¿verdad? Sí. Pero sí, porque a final de cuentas en esa inmersión en el bien y en el mal, o el bien y el mal, esa lucha que aparte es de todos los días de nosotros, como humanos, porque de repente, ¿qué es lo que alimentas más, el bien o el mal? Y entonces en ese pequeño desarrollo. Adelante, doctor. No, está bien. Para mí es una historia nueva, lo confieso, yo no había tenido contacto con esto, tuve que asomarme un poquito al texto del Señor de los Anillos para entender, pero aquí nuestro personaje, Odo. el director Odo, así nos podrá decir. Mi nombre Hobbit es Odo, tengo doble personalidad, soy como Batman, pero en Hobbit, me convierto en Hobbit. Okay. Cuando entro ahí, así es. Sí. Ahí nadie conoce a Luis. Es lo que iba a comentar, que en cada uno de los puntos del recorrido están guiados por personajes. Recuerdo, por ejemplo, un dragón que nos sirvió de guía en la sección de tiro con arco, por ejemplo, pero no sé si hay otras áreas. Sí, lo que pasa es que el evento en el que usted fue justamente un evento especial, que es lo que tenemos esporádicamente, pero de manera regular, que fue nuestra celebración de octubre, el Festival de Octubre de la Comarca. Entonces, vaya, ahí permitimos que la fantasía se mezclara un poquito con otros conceptos y bueno, nosotros como hobbits, fuimos hobbits que se disfrazaban de otra cosa. Entonces, quien le dio el recorrido de arco fue nuestra chica hobbit, Eleanor, que se disfrazó de un dragón de Tierra Media. Pero normalmente ella es una hobbit como siempre estamos ahí. Yo estaba de hobbit que tenía aspiraciones a ser Mickey, ese tipo de cosas. Entonces, pero eso fue único por el evento. Eso fue por el evento. Pero en un día normal, precisamente Eleanor se encarga normalmente del arco, que es una hobbit. Tenemos un enano que no es tan enano porque mide como 1,90, pero es todo un enano. Que se encarga de las minas de Moria, y bueno, yo estoy en la entrada principal, como buen hobbit, ahí recibiendo a la gente, y en cocina tenemos a una chica también que es una hobbit, que nos ayuda en la preparación de alimentos, y una persona más que está en asador, un chico que trabaja ahí atrás. Digamos, él es el único que no tiene contacto con nadie de los viajeros, pero efectivamente nos vamos rotando un poquito entre las pocas o muchas personas que somos para poder ayudar a que la fantasía se viva. Claro. Y sobre todo contar la historia. A usted me parece que le llamó mucho la atención algo que fue muy específico ese día, que fue la lectura en vivo. Sí, para allá vamos. Tenemos que hacer una pausa para continuar con el conocimiento de todo el entorno de Tierra Media. Perfecto. Y que nos aclare quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Que sí, claro que sí. En un momento regresamos con ustedes. Muchas gracias. En un momento regresamos. Disfruten, familia o amigos, de nuestra rica barbacoa de borrego. Consomé de barbacoa, menudo de res, menudo de borrego o, si prefieres, un rico conejo. Tortillas hechas a mano. Nos encontramos todos los domingos en calle 5 de Mayo, número 182, en el centro de Huimilpan. Ven a disfrutar de nuestros platillos. Haz tu reservación o pedido al 448-104-9641. Barbacoa Saavedrícola.
Si tienes un negocio, producto o servicio que merece ser visto por miles de personas, en los periódicos Soy Querétaro y El Pueblito tenemos el espacio perfecto para ti. Te ofrecemos espacios publicitarios estratégicos para impulsar tu marca y llegar a más clientes potenciales, tales como periódico impreso, para que llegues a miles de lectores en el estado. Redes sociales con campañas visuales que conectan a clientes potenciales, adaptadas para todas las redes sociales y en nuestra página web soycro.com. Televisión por internet, que le dará a tu marca un importante plus de ser vista en nuestros diferentes contenidos de calidad. Noticiero, programas de contenido, entretenimiento, deportes, cultura, turismo y coberturas especiales. Con este proyecto multiplataforma, sabemos que tu marca tendrá un alcance masivo y una proyección con resultados reales. Periódico El Pueblito y Periódico Soy Querétaro, somos tu mejor opción. Ya estamos de regreso. Después del corte comercial, regresamos a la interesante y mágica plática con Luis Ramírez. Sí. Mira, Odo. Es que yo dije que me llamaba Odo. Exacto. Entonces cierto. Es que te iba a decir con Odo, Sí. Ahora sí, en este mundo mágico que él tiene. Pues adelante, Luis. ¿Qué nos quieres compartir más sobre pues este mundo que tú tienes? Y además como Odo, o sea, Sí, claro. en ese personaje de Odo, Claro que sí. ¿cómo fue que llegaste a querer ser Hobbit? ¿Cómo fue que creaste esta historia? Porque tu mente mágica para crear eso, pues tú ya lo traías ahí. Un Y poco, lo que sí. dijimos que era un bosquejo. Pero para plasmarlo no es tan fácil, lo acabas de decir como con lo de las bancas, ¿no? Tienes que poner tu esencia, si no los demás no lo podemos entender. Entonces sí nos gustaría que nos platicaras también sobre esa mente mágica que traes. Sí, con gusto. Bueno, me ha tocado que me inviten también a dar algunas pláticas a los chicos del TEC y demás, y justamente cuando me hacen esta pregunta, porque sí es recurrente, ¿cómo se te ocurrió? Les digo, bueno, la verdad, si yo soy honesto, porque estoy loco. O sea, honestamente se necesita un poco de locura, pero no de la locura que tal vez nosotros catalogamos como pues la persona que ve cosas y así. O sea, no es tanto eso, sino es un poquito el romper pues lo que nos dictan o los paradigmas que nos dicen que es la realidad. El permitirnos explorar qué podría haber más allá es lo que de alguna manera me permite estar en ese contacto creativo con este tipo de cosas. Ahora, digo, aclarando que la idea original, bueno, pues no es mía, en el sentido de que está basada en libros de este autor, al cual le rendimos más bien homenaje y se le da el crédito a Tolkien, J.R.R. Tolkien, que precisamente de ahí se toma un parámetro y más bien es mi reinterpretación, que es ahí donde entra, pues como decías, mi esencia. Exacto. De cómo yo, o sea, de lo que en mi cabeza vive. Y es curioso que justamente, como dices, sí empezó con un bosquejo, o sea, sí suena muy trillado, pero en una hoja de papel donde estaba trazado pues el terreno, ahí dibujé de cómo se debía de ver Tierra Media desde mis ojos. Y pues irónicamente así se construyó, o sea, vaya, o sea, se llevó prácticamente yo creo que un 95% a la realidad lo que en un inicio fue un dibujo. Perfecto, porque bueno, la maravilla y por lo que yo te felicito una vez más es cómo transmitir una idea fantástica, hacerla realidad objetiva, con instalaciones y todo. Incluso sé que hay muchas versiones de la historia, fílmica, hasta videojuegos, películas, etcétera. Sí. Pero no hay un mapa del territorio, que sea. Por ahí hay un esbozo de un territorio. Sí, Tolkien sí hizo varios mapas y de hecho él fue un gran dibujante, donde además pues personajes como Alan Lee o John Howe han colaborado
a hacer más rico cómo se vería. Las películas, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que dirigió Peter Jackson en el 2001, a partir del 2001, justamente los convoca a estos dos personajes como asesores, porque estuvieron muy en contacto con Tolkien de cómo reinterpretarlo. Sin embargo, para ser honestos, yo no tomé nada de eso como inspiración, porque replicar lo que hace una empresa con 227 millones de dólares en el 2001, pues yo no lo tengo, ¿no? Entonces, yo tuve que ser creativo. Unos cuantos centavos. Sí, unos cuantitos. Sí, entonces tuve que ser más bien creativo en la parte de lo que me era posible. Por ahí antes de la entrevista me preguntan si había tema de que hablar a lo financiero. No tengo tema. Por ejemplo, el proyecto costó 4 millones de pesos, el poderlo llevar a la realidad, de todo lo que implicó, desde los sueldos, gastos, etcétera. Sin embargo, pues yo en un inicio cuando lo comencé pensé que en más de 700,000 no me gastaba. Fue una idea que ese es el otro elemento que les digo de cómo es que lo inicié. Pues ya van varios factores. La primera porque quería contar una historia, la segunda porque estaba loco y la tercera porque fui ingenuo. Fui muy inocente al creer que mi bagaje como emprendedor era en otro ramo, era en los gimnasios, 10 años al frente de eso. Ya tenía las tablas suficientes como para poder entender y plantear negocio de algo que desconocía. Y pues se me salió de las manos la construcción con todo y que busqué esos ahorros que les comenté de permacultura. Pero pues si no lo hubiera hecho así, tal vez nunca lo hubiera realizado. Y eso fue lo que a veces hace falta, ser valientes. Sí. Pero el resultado es fantástico y yo lo sigo viendo ahora como un patrimonio cultural para nuestra comunidad, donde se puede rendir tributo a un escritor que ha trascendido a través de la cultura actual y de los tiempos. Y ese entorno amable, familiar, juvenil, sano, completamente sano, que despierta la fantasía de los jóvenes y de la gente bien intencionada. Sí. Entonces, pues vemos personajes por allí inmersos en esa Tierra Media. Sí. Algunos, ¿quién son los buenos? ¿Quién son los malos? Algunos disfrazados y me queda la duda. Claro que ¿Quiénes sí. eran los buenos? ¿Quiénes eran los malos? ¿Quién perseguía? ¿Quién buscaba el anillo fundamental de la historia? Claro que sí. Pues nuestra historia en Tierra Media es rica y vasta, pero enfocándonos en los hechos que relata nuestro libro rojo, justamente escrito por Bilbo y Frodo, entre otros, porque también participó Sam, nos relata justamente la historia del Señor de los Anillos, que había un señor muy oscuro, que lo conocemos como Sauron, el cual forjó 17 anillos del poder, 9 para los hombres, 7 para los enanos y un anillo único para gobernarlos a todos. Sin embargo, también influyó tanto en este elfo Celebrimbor, que es con quien lo seduce para hacer la forja de estos anillos, que Celebrimbor, cuando empieza a darse cuenta que Sauron era malo, el perteneciente, insisto, a la raza de los elfos, que son de los buenos, decide hacer 3 anillos por su cuenta, que son los 3 anillos élficos. Por eso son 20 anillos con los que se cuenta. Las razas con las que nos vamos a encontrar aquí en Tierra Media, estamos nosotros como los hobbits, que somos la raza más pacífica, tranquila, campirana, que va enfocado al amor a la tierra, el amor a la comida, a la cerveza y claro que sí a la fiesta, pero nada de guerra, nada de meternos en los asuntos de los grandes. Los hobbits son conocidos como los medianos porque no pasamos del metro 10, precisamente la mitad de lo que sería la estatura de un hombre de Tierra Media. Por otro lado tenemos la raza de los hombres, que han sido los herederos de las glorias de los elfos. Ellos son los que en la actualidad son los encargados de llevar precisamente el orden, la paz, de cuidar y velar por los intereses de los habitantes de este mundo. Y los elfos que van en decadencia porque han partido a tierras más allá del mar,
son inmortales, así que no se han muerto, solamente han partido. Los elfos justamente son otra de las razas importantes que dieron el origen al mundo como lo conocemos. Y existe otra raza muy peculiar que se llaman, que son los enanos. Los enanos pues son casi de nuestra estatura, pero nuestra diferencia entre los enanos y nosotros los hobbits es que ellos tienen barba, nosotros somos lampiños, nosotros andamos descalzos, ellos andan en botas y demás, ellos viven bajo la tierra, nosotros estamos precisamente encima de la tierra, aunque hay unas construcciones que también tenemos así ligeramente dentro de la tierra, ya que son las que seguramente ubican los que nos siguen. Y bien, esta raza tiene un carácter más hosco, es más ruda, etcétera. Y bueno, todo esto somos los buenos. Los malos se basan en, o sea, son contados, son los orcos, que si ven uno, corran, huyan, ¿de acuerdo? Los espectros del anillo, que son los Nazgûl, que precisamente son los 9 hombres seducidos por los anillos, que se transformaron en espectros. Y finalmente, pues tenemos trolls, hombres que son malos, básicamente, son como que los dos bandos en los cuales nos podemos encontrar. Bien. Luis, ¿y esta es inspiración propia del escritor? Así es. ¿Está basada en algún antecedente histórico, sí, en alguna civilización? Sí, sí. ¿En el origen del mismo escritor? Sí, de hecho, Tolkien es un escritor que, a pesar de que nace en Sudáfrica, bueno, ahora conocemos como Sudáfrica, en ese momento era una colonia inglesa, él, se cría en Inglaterra, y dentro de su vida personal, que no quiero ahondar mucho en eso ahorita porque es muy vasta, él es catedrático de varias universidades, entre ellas de Oxford y demás. Él hace estudios de la lengua, él en realidad es un lingüista consagrado, y precisamente el mundo que él crea se crea a partir de que él crea lenguas, la lengua del Sindarin, del Quenya, la del Khuzd-dûl para los enanos, la lengua negra de Mordor, la lengua de Westron, que es la lengua común, o sea, el inglés, etcétera, que a través de esta fantasía, pues él se ve en la necesidad de crearle un mundo para poder usar esas lenguas. Y se basa en lo que le apasiona, que son precisamente la mitología inglesa. Siente que hace falta que se le venere más a sus raíces, como británico, pues, sí. Y entonces se va justamente a estos relatos basados algunos en los relatos arturianos del rey Arturo, pero sobre todo en cuestiones druidas, celtas, vikingas, sajonas, anglosajonas, que va retomando leyendas y con eso va construyendo su mundo. De allí deriva el atuendo de cada uno de los diferentes grupos, sí, su lenguaje y todo. Sí. Parte del desarrollo del programa que me tocó a mí observar, para mí me impactó mucho un capítulo en particular, que es la lectura en voz alta del texto original de la obra. Así es. ¿Sí? Esto es un arte abandonado, que para mí tiene un gran valor. Afortunadamente, Leti, que nos acompaña, es experta en filosofía, en lenguas. Yo no tan experta. Sí, tiene mucho conocimiento profundo de eso. Ella sabe de nuestras inquietudes por preservar lo mejor de nuestro idioma. Eso claro. Y ha explorado el origen lingüístico de nuestro idioma. Y en pláticas previas hemos criticado mucho algunas deformidades que incluso los lingüistas actuales las aprueban. Así es. De modo que hablamos de que la Real Academia de la Lengua está relajada, que ya no respeta los principios fundamentales de nuestro idioma. Sí, sí. Pero cuando nos asomamos a otros mundos y ver cómo una persona es capaz de crear diferentes lenguas y lograr conexión entre todos esos grupos,
pues es una riqueza muy vasta del pensamiento del autor y de creación histórica. Sí. Entonces, por eso tal vez puede ser complejo o da pie a muchas vertientes del estudio, tanto de la lengua como de las diferentes culturas. En definitiva. Y bueno, también en pláticas previas, perdón que ya no suelto el micrófono, sé que Sam es tu personaje favorito. Sí, así es. Que es aliado del defensor principal de la causa buena. Sí, es el verdadero héroe de la historia del Señor. El verdadero héroe de la historia. Entonces... Dicho pues, por Tolkien, no por mí. O sea, no es mi opinión personal, es la opinión del autor que comparto. Sí, muy bien. Pues todas esas historias enriquecen lo que viene siendo la cultura general de la humanidad, nuestra lucha constante por el bien y el mal. Así es. Y finalmente creo que el final feliz de la historia es que triunfan los buenos y viene la paz a esa Tierra Media. Spoiler, pero sí. Spoiler, bueno. Sí. Finalmente, pues, Tierra Media es un territorio de paz, de progreso, de cultura, etcétera. Y pues, una vez más te felicito yo por ese capítulo de haber implantado en tu dinámica una sección de lectura en voz alta. Sí, si pudiera comentar brevemente al respecto. Yo creo que de entrada era no perder el foco de lo que estamos haciendo, por qué lo hacemos. En este caso, por qué lo hago yo. Que pues es esa parte de vivir la fantasía y de alguna manera de permear tanto para el municipio del Marqués como para el estado de Querétaro, el poder ofrecer un lugar turístico, atractivo, diferente, disruptivo, pero que también fuera cultural, como usted bien menciona, doctor. Entonces, lo que he buscado es que la gente se acerque a la obra, se empape, y no es que todos la tengan que amar, o sea, no es eso, pero al menos que la puedan conocer. Y encontré, sin querer queriendo, que una de las formas más fáciles de conectar es a través de algo que hacemos desde que somos cavernícolas, que es la palabra oral, o sea, dicha. Entonces, las historias, nosotros antes de saber escribir, pues nos transmitíamos nuestros conocimientos a través de la lengua. Y fue así como pues nuestros genes están muy impregnados de querer escuchar más historias, de querer estar atentos a... Y pues bien, hago mi mejor esfuerzo tratando de meterle emoción a la lectura, pero me he topado gratamente con que he logrado conectar con la gente que ha estado ahí, que le gusta y sobre todo que permanecen en silencio y sin sus celulares mientras leo. Eso ha sido algo para mí que es una ganancia, porque me parece que hace falta justamente estos foros donde haya más tal vez cuentacuentos o lecturas en vivo y que permita pues a la gente otra vez soñar, que se está perdiendo mucho pues por lo que hoy tenemos. Sí, pues yo me congratulo de que se haya desarrollado esa idea, sobre todo en nuestro territorio, que emulando la historia podríamos aspirar a ser nosotros una Tierra Media, donde se pueda diversificar en cultura, en lenguas y vivir en paz, vivir en armonía. Así es. Quisiera que nos comentaras, por favor, la ubicación para... Claro que sí. Haciendo énfasis en que esto ha impactado más en los jóvenes o en los niños o en los adultos mayores o en qué población, en todas. Ha sido curioso, la gente que normalmente nos visita va en el rango de los 25 a los 50 años en promedio. Entonces, pues yo que tengo 40 y para ser un hobbit soy muy joven, efectivamente siento que somos los jóvenes los que estamos yendo, ¿no? Okay. Si bien hay familias que van con niños y es su primer contacto o ya estaban inmersos, les llama la atención. Creo que vale la pena, antes de mencionar rápido la ubicación, solo aclarar que, pues bien, para no crear una expectativa que después les pueda romper es que dijeron tantas cosas tan bonitas y no. Bueno, de entrada, no se imaginen que es un parque grandísimo, no somos Disney, es un lugar relativamente pequeño. A mí se me hace grande, pero pues, porque yo gasté en construirlo, ¿no? Pero, o sea, tal vez tienen esa idea. Y segunda, no es un restaurante como tal, es un lugar de experiencias inmersivas.
Entonces, la comida forma parte de la experiencia, más no es el lugar donde te vas a ir a degustar un platillo de chef o que haya meseros, etcétera, ¿no? Y pues la otra, pueden ir niños, claro, o sea, tenemos actividades para niños, pero niños muy pequeños, no contamos como tal con un área de juegos para los niños, o sea, realmente se hizo como sería la Tierra Media si fuera realidad, y pues la Tierra Media no tiene juegos de niños en ese sentido, o sea, hay otras actividades que pueden hacer. Dicho lo anterior, estamos en San Mateo 8, en El Rosario, en El Marqués, en Querétaro. Y bien, de pueden fácil visitarnos. acceso por Sí. el Boulevard Metropolitano, saliendo de Querétaro. Gracias. Sí, así es. Estamos en la calle del Oxxo o de la Virgencita, ahí al ladito, y contamos con estacionamiento privado para sus autos. El lugar está cerrado, hay seguridad en ese sentido. Y sobre todo, pues yo creo que mencionar que los horarios, abrimos sábados y domingos, los sábados de 12 del día a 9 de la noche, domingos de 12 del día a 6 de la tarde. Perfecto. ¿Sale? Comentamos en la producción que nos hubo una oferta de alguna promoción. Claro que sí. De hecho, justamente, nosotros, los hobbits, cuando es el cumpleaños de uno de los hobbits, es curioso, no reciben regalos, ellos dan regalos a los invitados. Es una cultura de dar, el de ser hobbit. Y precisamente no puedo ser un hobbit y venir aquí y presentarme sin regalar algo para el público que nos ve. Bien, la dinámica, como lo comentamos previo, va a ser la siguiente. Las primeras 5 personas que nos dejen un comentario en las redes donde nos están viendo, la que sea de su preferencia, donde estén escuchando esto, las primeras 5 se van a llevar un pase doble para una de las misiones que tenemos, ya sea tiro con arco o hacha. Cualquiera de esas pueden escoger y es un pase doble para las primeras 5 personas con que nos dejen un comentario. Ojalá que el comentario fuera algo relacionado a lo que estamos hablando en esta entrevista, para que nos hagan ver que valió la pena, que sí les gustó, pero como ustedes lo decían. Y bueno, dejarles también nuestros teléfonos, bueno, literal es un WhatsApp donde nos pueden contactar. Es el 442-549-7920. 442-549-7920 y ahí pues ya sea Gollum o Odo les estaremos contestando. ¿Sale? Muy bien. Amigos, como les habíamos prometido, hoy tendríamos un programa fantástico. Y creo Gracias, que Luis. todos A ustedes. gracias a Luis, Muchas gracias. al entusiasmo de Leti, nuestra conductora, y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros lo estamos disfrutando, y que sea para promover este lugar, para difundir la cultura y para que nuestra sociedad cada vez tenga un mejor nivel cultural y pueda tener opiniones bien informadas. Sí, Que es la gracias. esencia de nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias, por el Luis. espacio. Ya te invitaremos en otra ocasión Con mucho gusto. para hacer referencia tal vez a ese personaje Sí. favorito. Sí, a lo de etcétera. Sam y demás. Sí, ya traemos en Hay que detalle. desglosar todo lo que tienes ahí. Sí, sí da para hablar bastante, Sí. depende de qué tanto se quieran meter. Por cierto, si me permiten invitarlos a nuestro siguiente evento. Para nosotros los Hobbits, diciembre también es un evento de importante celebración. Vamos a tener nuestro festival de Yule en la comarca, donde pues diferente a lo que ustedes conocen como su Navidad, ustedes humanos, nosotros aquí lo hacemos de manera distinta. Entonces va a haber actividades acorde a nuestras costumbres y tradiciones. Bueno. Nos pueden preguntar. Para hermanar un poco la tradición humana, tal vez podemos invitar algún elemento de nuestra producción, sobre todo si hay cerveza. Seguro que sí, seguro. Muchísimas Si es gracias. Hobbit, hay cerveza. Auditorio, que disfruten lo que hemos disfrutado nosotros. Gracias. Muchas hasta luego. gracias a todos. Muchas gracias a Hasta luego. ustedes. Hasta luego. Gracias. Gracias, Luis. Muy bien.